buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí nuevamente contigo, aquí en Sin Límites Internacional y nuestro segmento Viviendo Fiel. Aquí estamos para servirte, trayéndote lo que es la pura leche, la palabra de Dios, leche y carne, porque también la Biblia dice que los chiquitos empiecen con la leche, ya luego están comiendo carne. Ojalá que muchos de ustedes ya están en esta época que pueden comer la carne de la palabra. Por eso nosotros estamos cubriendo todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. No andamos en lo que es teoría, no andamos promocionando doctrinas, puramente estamos compartiendo lo que es la palabra santa de Dios mediante el Espíritu Santo. Mira, nosotros en la última clase, 110, pusimos por título, este hombre es una plaga. Este hombre es una plaga. Y cubrimos Hechos 24, versículos 1 al 10. Se referían los líderes de Israel, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, ancianos, decían de que Pablo era una plaga para ellos. Qué difícil, ¿verdad? A saber si alguien te considera una plaga porque sois resistente con compartir lo que es el Evangelio, con compartir lo que es el amor de Jesús, con compartir lo que es tu testimonio de cómo Dios te ha cambiado, cómo te encontró botado, gotado, deshecho, destruido y te levantó, te limpió, te dio herencia, te dio posición en la familia de Dios, en la casa de Dios. Estos testimonios son los que pueden transformar la vida juntamente con la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Pues vamos a adelantar. Hoy estamos en la clase 111 y vamos a cubrir Hechos 24, versículo 11 al 21. Y si tuviera que poner un título, sería Según el Camino. Según el Camino. Mira, en nuestros tiempos hay muchas denominaciones. Vale, tenemos la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia del Este, que es similar a la católica, pero diferente. De ahí tenemos todas las denominaciones, lo que son bautistas, Iglesia de Cristo, aunque dicen que no son denominación. Tenemos bautistas, metodistas, va a Iglesia de Dios, así van, muchas denominaciones. Pero en el principio de la iglesia no era así. En la Biblia actualmente se mencionan varios nombres de la iglesia que formó Jesús. Ya que hemos estado viendo la palabra de Dios hasta ahora en el libro de Hechos, estamos en el capítulo 24 y solamente son 28, se ha referido a la iglesia como el camino, los del camino. Y es una referencia de que Jesús es el camino, ¿no? Y la verdad. Y Jesús es la puerta, pero la gente refería a la iglesia como el camino. Entonces vamos a ver cómo Pablo monta una defensa ante los de Israel y ante los líderes romanos, el gobernador, y menciona a él que él es parte de este movimiento que se llama el camino, según el camino. No sé si te das cuenta, pero en el libro de Hechos dice que la gente de la iglesia, los que eran salvos, se reunían en casa, quebraban pan, comían, disfrutaban amistad, adoraban a Dios en casa, pero también en el templo. Viene siendo como que ellos, algunos seguían en el templo, como quizás una secta del templo que se llama El Camino, siempre iban al templo, pero se reunían en la casa también con los cristianos. Entonces los del templo se refería a ellos como el camino. Vamos a ver, Hechos 24, versículo 11. Aquí tenemos Pablo, quien dice en versículo 10, habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo aquí está hablando a Félix. Él le dice, yo como ciudadano romano, aunque soy judío también, pero soy nacido en Cilicia y crecí en Tarsas y luego en Jerusalén. Yo sé que, excelente gobernador Félix, hace muchos años estás gobernando esta nación. Yo no estoy claro aquí si él se refiere a que está gobernando lo que es Israel
o lo que es Roma. Me parece que como César está en Roma, él le está diciendo a Félix, tú estás gobernando esta nación de Israel en conjunto con otras naciones, que era una extensión de lo que es el reino de Roma, de Italia. Entonces le dice a Félix, como tienes tantos años de estar aquí gobernando, me anima a mí presentar mi defensa como ciudadano romano y también como judío. Con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 11. Como tú puedes ceciarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Dice Pablo, hace 12 días inicié mi viaje a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, estaba 12 días en Jerusalén, nada más. Y que subí a adorar a Jerusalén como judío. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Nadie puede decir que yo andaba causando problemas, que yo andaba disputando, que yo andaba argumentando, que yo andaba haciendo problemas en la sinagoga. Nadie puede decir eso, porque no es cierto. Dice versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Como no pueden comprobar de que yo he estado haciendo mal en Jerusalén, tampoco no te pueden comprobar lo que quieren comprobar ahora contra mí. No lo pueden hacer. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Oiga bien, dice Pablo, de aquí sacamos el título, según el camino. Dice Pablo, yo camino ordenadamente. Estoy caminando como un hijo de Dios, estoy caminando como un apóstol, como un ciudadano romano y también como un judío. Pero te voy a confesar que estoy caminando como parte del camino. Léelo otra vez. Versículo 14. Pero esto te confieso con la boca, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres. Dice que yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy en el camino. Lo que pasa es que ellos lo consideran herejía. Los que son judíos, los del templo, los de la sinagoga, lo toman como herejía. Y por eso tienen problemas conmigo. Pero yo no ando haciendo mal, dice Padre. Sigo sirviendo al Dios de mis padres, quienes eran judíos. Judíos quienes vivieron en Cilicia, donde yo nací. Por eso soy ciudadano romano. Pero también soy judío. Entonces dice, ellos lo llaman herejía. Esto del camino. Pero yo así estoy sirviendo el Dios de mi Padre. Y estoy creyendo, dicen, todas las cosas que en la ley, en los profetas están escritas. Dice Pablo, yo estoy en lo que ellos se refieren el camino. Pero sigo la religión de mis padres también. O sea que no hay un desacuerdo entre lo que estoy llevando a cabo en mi vida. Es el cumplimiento de las leyes y de las profetas. Entonces él dice, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, yo los creo y los sigo. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que hay de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Dice que yo también creo que tiene que haber una resurrección de los muertos, los justos y los injustos, igual como ellos creen. Versículo 16. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limnosa a mi nación, a Israel, y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Dice que hace unos años yo entré al templo y hice la purificación en el templo y estaba yo a solos, no estaba haciendo alboroto, no estaba discutiendo, no estaba predicando, pero ellos me hallaron en el templo. Y dice versículo 19, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Dice él de que si hay alguien que tiene algo contra mí, puede ser de que sea esta gente que me hallaron dentro del templo hace unos años atrás. Entonces ellos quizás tienen algún caso que pueden tratar de presentar.
Entonces dicen, ellos deberían de comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Versículo 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Él estaba presentando su caso de que era parte del camino, siguiendo a Jesús, que esto era una continuación, complemento de lo que decía la Biblia, la ley y los profetas, que Jesús vino a cumplir todas las profecías que se hablaba de él y que él seguía a Jesús a la vez que seguía los profetas y lo que decía el Antiguo Testamento. Cuando él dice así, que está haciendo históricamente, estoy reconociendo la ley y los profetas, pero yo estoy siguiendo el camino, quien es Jesús, quien cumplió la ley y los profetas. Pero dice aquí de que él, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Pablo adelantó en voz alta y él está diciendo claramente la razón por la cual ellos me tienen aquí es acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque estaba dividido los judíos entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Y como que los fariseos eran el grupo más fuerte políticamente en la religión y más numerosos. Entonces Pablo, por decir, enseñado por el mejor me están juzgando. Entonces cuando él dice así, él se pone al lado de los fariseos en este argumento de la resurrección. Porque vienen los saduceos y dicen que no hay resurrección. Entonces, por hacer esto, es como que los fariseos tienen que defenderle a Pablo si quieren defender a su posición. Entonces, es sabiduría de Dios que está actualmente trabajando aquí. Pero lo que te quiero decir es que más adelante vamos a leer una referencia al nombre de la iglesia, que la gente refería a la iglesia. No te voy a decir el nombre porque vamos a leerlo en la Biblia, pero en la Biblia se mencionan varios nombres que puede ser nombrada una iglesia. Aquí se referían al camino. Desde el principio de Hechos hasta ahora, la iglesia se refería como el camino. Entonces yo siempre he pensado de que si alguna vez quisiera yo levantar una obra nueva, yo creo que le pondría el nombre El Camino. Porque me gusta que está en la Biblia y está en casi todo el libro de Hechos. Hasta ahora estamos en el capítulo 24, finalizando, y se refiere a la iglesia como el camino. Entonces me gusta. Y ojalá que tú estás siguiendo lo que es el camino, siendo salvo en Cristo Jesús, creyendo en tu palabra, habiéndose sido bautizado en agua, recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo perdón de pecados. Ojalá que tú puedas levantar la cabeza, levantar tu corazón y decir gracias Dios por este camino que me ha salvado a mí mediante Cristo Jesús, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sea super mega bendición.